El memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán se firmó, pero parece que los desafíos apenas comienzan. ¿Cederá Irán a entregar su uranio enriquecido? ¿Permitirá inspecciones internacionales a sus plantas nucleares? ¿Y qué se puede esperar ahora sobre los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el analista internacional Marcelo Kisilevsky. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Te agradezco muchísimo tu tiempo para esta entrevista. Muchísimas gracias, Nadia, por la invitación, como siempre. Marcelo, tuvimos una firma de un memorándum de entendimiento que debió de ser pues un punto de partida hacia la paz, pero más bien en lo que se está convirtiendo es en un generador tremendo de contradicciones. Por un lado, el memorándum publicó que va a haber un dinero descongelado de miles de millones de dólares para Irán, y por otro lado, Trump dijo que ni un centavo se va a liberar. Luego, Estados Unidos dice que Irán sí aceptó las inspecciones internacionales a sus bases nucleares. Irán dice que en lo absoluto y que eso no va a suceder. ¿Qué está sucediendo, Marcelo? ¿Quién está mintiendo? Y sobre todo, ¿por qué? Bueno, no podemos saber del todo cuáles son los detalles de lo que se habla a puertas cerradas dentro de las negociaciones que se están dando entre Estados Unidos e Irán. Lo que sí tenemos claro, Nadia, es que se trata de una guerra de narrativas. Sabes que las guerras se ganan o se pierden en el campo de batalla cuando hay realmente una definición y cuando hay alguien que se rinde y levanta su bandera blanca al estilo guerras clásicas tipo Segunda Guerra Mundial, conquista de Berlín. Acá no hay una conquista de Teherán, no hubo una entrada por tierra a Irán y no se conquistó el país. Y entonces de lo que estamos hablando es de intercambio de golpes y entonces es ganancia o pérdida por puntos. Y por lo tanto, la ganancia o la victoria o la derrota se miden o se dirimen en la mesa de negociaciones y en las narrativas. Y entonces lo que estamos nosotros asistiendo en este momento es a un combate febril, encarnizado, de narrativas donde Irán se presenta a sí mismo como el victorioso y Estados Unidos, Donald Trump, intenta también hacer marketing, mercadear una narrativa, una retórica también de victoria, y en ese marco es que se entrecruzan versiones que suenan muy contradictorias sobre quién está cediendo y quién está tomando, ¿no es cierto? Entonces, para Donald Trump, obviamente, la victoria pasa por el hecho de su objetivo estratégico, que era neutralizar el plan nuclear. Lo que quedaron en el memorando es que el tema nuclear queda para ser negociado durante las negociaciones. Entonces yo, si me permitís, en este caso le creo más a Irán. No puede ser que si en el memorando no dice ya vuelven los inspectores, sino que lo que está diciendo es durante los 60 días se va a fijar el mecanismo por el cual se decida qué es lo que va a pasar con el uranio enriquecido, si se va a sacar o no. Eso no está decidido tampoco. Y hasta qué grado hasta qué plazos se va a no enriquecer uranio más por parte de Irán. Si eso se va a negociar durante estos 60 días, es raro que Estados Unidos diga, o sea, J.D. Vance, el vicepresidente, que ya Irán aceptó y ya invitó incluso a los inspectores de la OIEA a entrar en Teherán. Entonces, a Irán le importa mucho desmentir eso, claro, porque eso echaría por tierra parte de su victoria. Dicho sea de paso, la victoria de Irán, de la República Islámica, mejor dicho, pasa por el hecho de haber sobrevivido como tal. Sí. Y entonces, en ese sentido también tienen un triunfo y en eso coincide. No sé si me salgo un poco de la pregunta, pero la opinión pública hoy le preguntan quién te parece que ganó en la guerra y por lo menos más de un 43% hablan de que el que ganó la guerra en este momento es Irán, porque quedó en pie el régimen, porque no quedó totalmente neutralizado su plan nuclear, porque no se habla siquiera del programa balístico y tampoco se habla del sistema de proxies
de organizaciones terroristas que financia, pertrecha y entrena Irán, y no solamente eso, sino que quedó como aliado legítimo, en lugar de organización terrorista, nada más y nada menos que Hezbollah, donde quedó aceptado, eso sí, dentro del memorando de entendimiento, que el fin de la guerra va a incluir todos los frentes, o sea, Líbano también, ¿no? Y eso para empezar nada más, porque si me permitís agregar un punto más, se ha creado ya en el marco de estas negociaciones un foro de países que van a supervisar el cumplimiento del alto el fuego en el Líbano. ¿Quién lo va a formar? En la época de Biden, todos criticamos la época de Biden, con la resolución 1701 o con el cese el fuego de noviembre de 2024, iban a estar Estados Unidos, Líbano, Francia, Israel. En este caso, el foro que se ha decidido con el visto bueno y la anuencia de Donald Trump, Estados Unidos, Líbano, Pakistán, Qatar, Irán. Irán va a estar supervisando a Israel y a Hezbollah, pero a Hezbollah lo está fortaleciendo, con lo cual el supervisado mayor no va a ser Hezbollah, va a ser Israel. Bueno, o sea, ahí se entiende que la narrativa de Irán de que ganó esta guerra, por lo menos en Israel, está haciendo carne. Claro, sin duda. Ahora, si nosotros dejamos de lado toda esa narrativa y también nuestros deseos personales, sobre todo el conflicto, y una pregunta utópica, en el imaginario de que el memorándum de entendimiento se cumpla, pues lo que encontramos es muchas cláusulas que destinan recursos financieros a Irán, pero también por otro lado está la cláusula 8 que dice que Irán no tendrá armamento nuclear y que era el objetivo principal de la guerra para Trump. ¿Qué podemos decir si el memorándum se cumpliera al pie de la letra? ¿Tenemos realmente a un vencedor o cada parte se lleva lo que en un inicio quería? Los objetivos estratégicos, por lo menos de Israel, tenían que ver, y aclarando de antemano que Israel no estuvo en la mesa de negociaciones y que no es parte de este acuerdo, ¿no es cierto? Ni siquiera de este memorando de entendimiento, que se supone que es un acuerdo interino. Tenía que ver con todos los problemas que tienen que ver con el régimen: el plan nuclear, el programa balístico y los proxies, las organizaciones terroristas. También un cuarto, no definido como objetivo estratégico, pero que estaba en el subtext, que tenía que ver con el derribamiento del régimen. Pero esto tiene una razón muy esencial, y es que tú puedes destruir el programa nuclear, puedes destruir o menoscabar el programa balístico, lograr que no financien más a los proxies por ahora, pero no estás dañando en absoluto, al dejar al régimen en pie, la voluntad. La voluntad política es parte del ADN de este régimen iraní y por lo tanto la necesidad era de voltear al régimen, ya sea de modo directo o por crear, como se hizo un downgrading del objetivo estratégico, que se dice: no, nosotros no podemos voltear al régimen, sino que lo que vamos a hacer es crear las condiciones para que el pueblo iraní mismo, con ayuda de la CIA, del Mossad, de distintas maneras, volteen al régimen. Esto no quiere decir que no va a ocurrir. Hay muchas voces que salen de Irán y que dicen: esto va a ocurrir en el lapso del próximo año. Nosotros siempre durante la guerra hablábamos de los dos paradigmas por los cuales podía caer el régimen: o el knockout, que era Estados Unidos e Israel voltean al régimen de alguna manera, o el colapso lento. El colapso lento es darle un golpe tremendo a el régimen iraní, y por eso vimos los ataques de Israel a los Basij, a la Guardia Revolucionaria, etcétera, etcétera, para precisamente crear los pasillos, abrir los pasillos por los cuales viniera el pueblo iraní y tomara el poder. Pero eso tendría que ocurrir con un régimen dañado totalmente desde el punto de vista económico. Ahora fíjate lo que está ocurriendo. Un poco lo enumeraste.
se le liberan ya dentro del memorando, ni siquiera esperando al acuerdo definitivo, ya se le liberan 12.000 millones de dólares que están en la banca catarí. Se crea un fondo de recuperación, de reconstrucción y de indemnización. Bueno, no lo llaman indemnización, era lo que quería Irán, de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción, como indemnización que reclamaba Irán por los daños ocasionados por Israel y Estados Unidos en la guerra. Es decir, que ahí también ganaron. Se les libera durante los 60 días que duran las negociaciones la exportación libre de petróleo y sus derivados petroquímicos. O sea, se levantan parte de las sanciones, sino las más importantes. Y además se lo toma como parte de este foro, es decir, a nivel político se lo legitima, se lo blanquea, se lo hace participar de un foro de toma de decisiones en cuanto al cese el fuego con Líbano. Bueno, y así un montón de decisiones que tienen que ver con que Estados Unidos ha decidido estratégicamente, en lugar de derribar el régimen, legitimarlo y hacerse socio de él. La pregunta que nos hacemos en este momento es, ¿tiene que ver esto con una capitulación total que va a poner en peligro la existencia de Israel? Porque sabemos que Irán, ya lo conocemos, va a mentir en el tema nuclear. ¿O Estados Unidos está haciendo una estrategia que quizás la veamos a largo plazo sus resultados, de cooptar a Irán para nuestro bloque, y vamos a ver cuál es el papel que le queda a Israel por cumplir en ese bloque, neutralizar su hostilidad? Y una noticia más que lo corrobora, esto es noticia de hoy, J.D. Vance anuncia que se va a crear un foro de encuentro para coordinación militar entre el CENTCOM, el Comando Centro del Ejército de los Estados Unidos, con la Guardia Revolucionaria, que se reunirían en Doha. Esto ya lo aceptó Irán, para coordinar posiciones entre el CENTCOM y la Guardia Revolucionaria, sobre todo en lo que tiene que ver con cómo va a quedar los arreglos del Estrecho de Hormuz. No importa sobre qué, pero acá vos tenés a un Estados Unidos también legitimando y blanqueando como algo legítimo al régimen terrorista, porque la Guardia Revolucionaria es el brazo armado del régimen terrorista de Irán. Entonces, bueno, más victoria iraní que eso, imposible. Para Israel es muy preocupante, precisamente por esto de dejar en pie la voluntad de destruir Israel, porque el ADN de Irán, de la República Islámica, es perpetuarse y destruir Israel. El perpetuarse va a estar dado también por la bomba atómica, que tarde o temprano van a volver a intentar construirla. Hay algunos en Israel que dicen, como Tamir Pardo, un ex director de inteligencia militar, del Shin Bet, que dijo, en lo inmediato Irán está yendo hacia la bomba. Y eso es lo más preocupante. Precisamente me quisiera ir ahora hacia Israel. El escenario para Netanyahu es terrible. Resulta que pues el 28 de febrero, que la guerra inició, los intereses de Trump y de Netanyahu convergían, estaban empatados, coincidían para iniciar las operaciones bélicas. Sin embargo, ahora pues se desalinean. Trump ya quiere dar por concluida la guerra, y entonces es aquí cuando Israel se encuentra en una posición muy complicada, porque es el Estado de Israel quien tiene a pocos kilómetros a una organización terrorista muy poderosa, muy financiada por Irán. Así que la pregunta es, ¿qué le queda y qué va a hacer Netanyahu? ¿Está obligado a obedecer al país que por tantos meses y años lo ha ayudado, o pues seguirá de manera independiente, enfriando y alejando la relación con Estados Unidos, lo que por supuesto sería un acontecimiento histórico? Sí, yo creo que por más que Israel grite y patalee que es un país soberano y que nosotros vamos a atacar a Hezbollah, no importa lo que diga Estados Unidos, tiene sus límites por una sencilla razón: la dependencia israelí de Estados Unidos es algo muy concreto que se llama armamentos.
Es cierto que existe ahora un pensamiento en Israel de cómo hacemos para tender hacia una independización armamentística. Pero no nos olvidemos que los aviones de combate son estadounidenses. Uno puede decir, bueno, pero ya están pagos. Sí, están pagos, pero no necesariamente las municiones y no necesariamente los repuestos y no necesariamente las licencias y los contratos que dicen que Estados Unidos tiene un say, puede decir dónde Israel puede atacar y dónde no, a quién le puede Israel vender las sofisticaciones de los aviones F-35 y a quién no. Hace unos años todavía me acuerdo cuando en otras épocas, en otros contextos, Israel casi le vende aviones de combate con las mejoras israelíes a China. Hoy nos parece imposible, pero en una época casi se hace. Bueno, y Estados Unidos le puso un stop, porque sí somos dependientes. Entonces, claro, lo que está logrando en este momento Israel es que dentro de las limitaciones que se le está poniendo a Israel en el Líbano, porque en el memorando dice fin de la guerra en todos los frentes o cese el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano, nosotros podamos conservar dos cosas. Una, que no tengamos que retirarnos totalmente. O sea, Israel mantiene todavía esa zona de seguridad, incluso un poco más allá, el fuerte cruzado Buford, la ciudad de Nabatí, donde realmente está el comando sur de Hezbollah, y que podamos responder a amenazas inmediatas. Lo que Israel no puede hacer en este momento, su ejército, es tomar iniciativas de operativos. Entonces, ¿qué está intentando hacer Israel desde el punto de vista político o qué debe hacer? Por lo menos el ejército lo empuja al gobierno a que lo haga, como su opinión profesional le dice. Israel tiene que tomar la iniciativa y tender a un acuerdo con el Líbano para una retirada gradual del sur del Líbano con reemplazo del ejército libanés que pueda mantener a raya, con nuestra ayuda o de alguna manera, a Hezbollah en el sur del Líbano. Porque este comité formado por Estados Unidos, Pakistán, Irán, etcétera, no lo va a hacer. La pregunta es si el ejército del Líbano sí va a tener poder de fuego, pero acá lo importante es lo político, que Israel haga un acuerdo con el Líbano antes que nos llegue la retirada israelí como orden desde arriba, también dada por Irán. Y es que, Marcelo, para quien ve el conflicto desde afuera, sí se puede comprender que Israel tiene enemigos muy peligrosos y que hay que combatir, y ya pudimos ver el alcance de los daños el 7 de octubre del 23, pero también lo que podemos ver desde la diáspora o de otras partes del mundo es que el problema no termina y que aunque Israel destina muchos recursos en inteligencia, militares, etcétera, para eliminar a líderes importantes, pues nuevos líderes surgen y entonces el problema se hace simplemente infinito. Es por eso también que muchos países ya no apoyan esta apuesta bélica de Israel. ¿Qué dices al respecto? ¿Realmente las cosas son así de desesperanzadoras? Son desesperanzadoras en la medida en que Israel siga con este patrón de ganar en el campo de batalla, es decir, mostrar su superioridad en el campo de batalla, pero hoy por hoy, desde hace ya varias guerras, sin poder definir totalmente la guerra por la lucha, por la vía bélica, y perderla en la política, perderla en el capítulo diplomático que cierra la guerra. Es decir, lo que Israel tiene que mejorar no es otra arma más y otra arma más, sino su capacidad negociadora y de a qué acuerdos se llega. Porque nosotros ya tenemos claro desde el vamos que a Irán como país no se lo puede destruir. Al régimen, bueno, veremos. A Hezbollah no se lo puede destruir. Creíamos que a Hamás sí se lo podía destruir y sin embargo, bueno, ahí se paró la guerra también por Estados Unidos desde afuera para recuperar a nuestros secuestrados, cosa que le agradecemos muchísimo, pero que teníamos que ir a una segunda fase en la cual se desarmara Hamás, y ahí lo tenemos, a Hamás rearmándose, no solamente no desarmándose. Entonces acá lo que está fallando
es, bueno, ¿qué pasa con el capítulo negociador? Todavía se sigue hablando y hoy se habló en los medios de una resignificación o una reestructuración de este cuerpo estadounidense y multinacional en Kiryat Gat, que nos olvidamos, pero sigue habiendo una sede del ejército norteamericano aquí en Israel para el tema Gaza, y hoy se está tratando de hacer avanzar todo esto, todo este tema de la segunda fase con el Consejo de Gobierno de la Franja de Gaza, con la fuerza multinacional que entraría en Gaza. Parece que se están sumando algunos países como Indonesia, bueno, que ya habían anunciado, y además se están sumando otros. O sea que se están formando cosas. La pregunta es si eso va a lograr el desarme del Hamas o si de repente Israel va a tener que hacer otra guerra. Pero al cabo de otra guerra, tenemos que ver desde el punto de vista en una mesa de negociaciones cómo queda después el arreglo. Porque seguir dejando abiertos todos los frentes es una receta para ir repitiendo cíclicamente las guerras una y otra vez, cosa que pensamos que después del 7 de octubre íbamos a cortar, digamos así, ese círculo vicioso. Acá el peligro, Nadia, es al contrario, que entremos en un loop también de repeticiones, pero ya no solamente con Gaza y con Líbano, sino también con Irán. Claro, sumar Irán a esta ecuación con todas las implicaciones que esto conlleva, que es un país en toda forma, unas guardias revolucionarias numerosas, poderosas, enriquecidas, etcétera. Bueno, Marcelo, finalmente, ¿cuál es el futuro para Netanyahu? Un hombre tan criticado por algunos, defendido por otros, que le ha tocado uno de los momentos sin duda más difíciles de la historia del Estado de Israel. Él dijo públicamente que sí pretende otra vez competir en las elecciones. Esto, ¿qué posibilidades le da? ¿Realmente la población israelí lo quiere otra vez en el gobierno? Bueno, se están publicando semana a semana encuestas de intención de voto de la ciudadanía israelí. En este momento, ciertamente el Likud, el partido de gobierno de Benjamin Netanyahu, esta semana sale con 23 escaños de los 120 que forman la Knesset, subiendo un escaño respecto de la semana pasada. Quiere decir que por lo menos un 20% del electorado israelí está con Netanyahu. Ahora, en Israel es un régimen parlamentario, hace falta coalición de 61, es decir, la mitad más uno del Parlamento. ¿Llega a 61? No, en este momento llega a 51 o 52, depende cuál sea la composición de del bloque opositor. El bloque opositor está llegando a 59, es decir, que tampoco está llegando a 61, pero se acerca más, con lo cual puede apostar a un apoyo desde afuera por parte de los partidos árabes que tienen 10 escaños en las intenciones de voto, y entonces por ahí completar formando un gobierno en minoría, que eso también puede llegar a ocurrir. Ahora, la historia más interesante se está dando en la oposición, porque ahí la gente se debe estar preguntando, bueno, pero ¿quién lo puede reemplazar si no gana? Y los dos candidatos en este momento son Naftali Bennett, que ya fue primer ministro junto con Lapid en 2022, y Gadi Eisenkot, una estrella naciente en la política israelí, que ha fundado su partido que se llama Yashar, que quiere decir recto o derecho, ¿no? Y con signo de admiración. Me hace acordar a Yahoo, el portal de búsqueda, ¿te acordás que tenía el, sí, el signo de exclamación? Ahí sí se llama recto, signo de exclamación. Que fue, no, es decir, son palabras mayores. Gadi Eisenkot en Israel fue jefe de Estado Mayor del ejército, muy respetado, muy querido. Fue el padre de un soldado caído en la Franja de Gaza en la última guerra. Perdió también 2 sobrinos en la guerra, y le está ganando en este momento a Naftali Bennett como líder de la oposición. Es decir, que la suposición es que la oposición se va a unir
en otro bloque de derecha, eso también hay que decirlo, ya no estamos hablando de la izquierda y derecha clásica de la política israelí, sino que parece configurarse un esquema de una derecha contra otra, ¿no? Porque, y bueno, después del 7 de octubre la sociedad israelí también sufrió este golpe y también una caída de ficha o una concientización, digamos así, de que el Islam radical se ha radicalizado todavía más. Y entonces la sociedad israelí se ha derechizado todavía más en el sentido de que, bueno, hoy es una minoría muy pequeña la que apoyaría esta fórmula clásica de la izquierda israelí de territorios a cambio de paz o la fórmula de dos estados. Entonces, Gadi Eisenkot le está ganando también a Netanyahu en cuanto a la pregunta, ¿quién cree usted, se preguntan las encuestas, que es más apto para ser primer ministro? El único que le gana a Netanyahu es este señor Gadi Eisenkot por 38% a 36%, una cosa así. Es decir, Netanyahu está achicando la brecha, esto también hay que decirlo, no nos despidamos tan rápido de Netanyahu, que es conocido como un mago de la política israelí y que hasta que se produzcan las elecciones, aparentemente o el 20 o el 27 de octubre, pueden cambiar también las encuestas. Es decir, que hay una discusión entre los que le adjudican la responsabilidad a Netanyahu por el 7 de octubre, por muchas razones que no es el espacio suficiente para desarrollar, y no le adjudican el suficiente mérito por lo que vino después del 7 de octubre. Recordamos, como nombraste, la liquidación de todos los liderazgos islamistas radicales, la operación Vipers, bueno, y todo lo que ocurrió durante la guerra, el hecho de atacar, el mero hecho de atacar a Irán. Hay muchos que se preguntan, ¿realmente un Naftali Bennett hubiera atacado a Irán? Ahí también hay una pregunta y por eso Netanyahu no desaparece del todo de la escena política y de la preferencia de muchos israelíes, por lo menos este 20%. Entonces, por ahora Netanyahu pierde las elecciones, si vamos a las elecciones hoy. Es un hombre también mayor, tiene 76 años, no está sano, hay todo un tema, ahora está haciéndole juicio a periodistas que le hicieron que publicaron que estaba más enfermo de lo que está, según su opinión, pero bueno, ya le sacaron la próstata, parece que puede llegar a tener algún tipo de metástasis, no se sabe exactamente, pero como vos planteabas antes, no se está él planteando una retirada de la vida política, al contrario, él quiere seguir ganando elecciones y yo no me apuraría a darlo por retirado de la vida política, ¿eh? Claro, seguiremos la noticia muy, muy de cerca. Lo que es un hecho es que gran parte de la población israelí quiere pues ya una mentalidad nueva. También Netanyahu ha sido extraordinario en muchas cosas. Sin embargo, Israel se encuentra un tanto estancado en la situación conflictiva con las proxies de Irán. Tal vez Israel está en su mejor posición, tal vez hacen falta ideas nuevas. Lo que sí es un hecho es que la población israelí se juega todo en cada elección, en cada decisión que de manera democrática toman. Marcelo, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo para esta entrevista y gracias por hacernos entender ahora que el escenario es tan complicado. Al contrario, muchísimas gracias a vos por la invitación y hasta cualquier momento seguimos acá. Claro que sí, yo voy a dejar por aquí abajo tu canal, que es extraordinario, para que quien nos siga te siga más de cerca. Vale muchísimo la pena escucharte y espero que continuemos en contacto aquí en Enlace Judío. Un abrazo, Marcelo. Muchísimas gracias, un abrazo grande.